Pueden ver anuncios de texto e imágenes en los anuncios de página web y por último en YouTube pueden ver imágenes o videos. El día de hoy vamos a hablar de qué es la red de búsquedas, entonces vamos a cubrir todos estos temas. ¿Cuál es la red de búsquedas? ¿A qué clientes se les recomienda utilizar la red de búsquedas? ¿Cuáles son los conceptos básicos que tienen que tomar en cuenta para conocerla? ¿Cómo se decide cuáles son los anuncios que aparecen? Vamos a ver un ejemplo de una estructura de cuenta. Y por último, vamos a ver los tipos de concordancia de las palabras clave y además vamos a complementar con una descripción de cuáles son todas las extensiones que pueden utilizar en Google, ¿vale? Entonces, bueno, empezamos con una definición muy básica de lo que es la red de búsqueda. Es una plataforma de publicidad y es lo que vamos a realizar el día de hoy. Y estas son búsquedas de usuarios que hacen búsquedas a través de texto, información o datos de Internet. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la búsqueda? Tiene 3 componentes y cada uno tiene un responsable distinto. Por un lado, tiene el componente de la palabra clave, que es la información que nosotros le damos a Google para que Google nos ayude a encontrar lo que nosotros estamos buscando. Por otro lado, basándonos en esa información inicial que nosotros le damos a Google, Google nos muestra resultados que pueden ser anuncios o pueden ser resultados orgánicos. Y por último, estos resultados siempre vienen acompañados de una página de destino, que es un contenido al que ustedes le pueden hacer clic y van a obtener más información acerca de lo que están buscando. Entonces, un poco para que lo vean en el mismo, de la misma forma como lo verían si estuviesen buscando, imagínense que ustedes hacen una búsqueda de dermatólogo en la capital federal. Entonces, estos 2 primeros resultados son resultados de anuncios. Sin embargo, estos resultados de anuncios son complementados con resultados orgánicos. Todas las búsquedas que nosotros hacemos están acompañadas con resultados que son pagados, que da como resultado la publicidad de un anunciante, pero además son complementadas con páginas orgánicas que utilizan el SEO para posicionarse como páginas más relevantes de acuerdo a la búsqueda que nosotros estamos haciendo. Entonces, si lo vemos en un teléfono, así sería como aparecería. En el principio de la página o en la parte más alta, más superior de la página, aparecen los anuncios y esos anuncios siempre van acompañados con las páginas orgánicas. Este es un ejemplo de los anuncios de búsqueda ya un poco más expandidos. ¿Qué significa que son expandidos? Que no solamente está acompañado el resultado, que es un anuncio, sino que también va acompañado de las extensiones, que son complementos que acompañan el anuncio para hacerlo más relevante y para lograr que la experiencia del usuario final, que es el que está buscando, tenga un poco menos de fricción. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo la búsqueda de un dermatólogo en la capital federal, podemos ver aquí, gracias a las extensiones, cuáles son las especializaciones de las clínicas que nos aparecen como resultados y además podríamos ver directamente cuáles son los requisitos para acudir a esa clínica o cuáles son los centros de salud apropiados. Entonces, esto reduce un paso en la navegación, es decir, no solamente puedo entrar a la página y buscarlo, sino que puedo hacer clic de una vez y la experiencia es mucho más relevante y mucho más sencilla para mí como el usuario final. Entonces, ustedes, ¿quién me quiere contar exactamente? Las extensiones son subtemas que queremos que el usuario vea. Justo, y vamos a hablar de cuáles son los tipos de extensiones. Nosotros podemos poner tantas como queramos y tenemos varias categorizaciones. Entonces, ¿cuáles son los tipos de búsquedas que nosotros categorizamos internamente? Evidentemente, cuando ustedes como usuarios están haciendo una búsqueda, ustedes no la categorizan de ninguna manera, pero nosotros lo tenemos que hacer para poder meterlas entre categorías que al final permitan que la publicidad sea mucho más relevante. Entonces, ¿cuáles son esas categorías de búsqueda? La primera es búsqueda por afinidad. Un ejemplo de eso es, ustedes están buscando algo que puede hacer su experiencia mejor, como por ejemplo, arreglar el cabello dañado, o un ejemplo de cabello teñido, o cabello rizado en general. Un segundo nivel de especialización, por decir así, en la búsqueda sería la búsqueda por categoría, que es cuando no solamente están buscando cosas que el producto o servicio que se ofrece puede mejorar, sino que la están buscando ya por tipo de producto. Entonces aquí ya nos vamos a otro nivel de especialización y buscamos acondicionador para cabello rizado o shampoo para cabello rizado.
Y por último, tenemos las búsquedas que son específicas por marca. Y es cuando ya ustedes saben, como mencionaba Itzel, ya ustedes saben que tienen una necesidad, pero además también saben qué tipo de producto puede cubrir esa necesidad. Entonces hacen una búsqueda de Pantene por protección de rizos específicamente. Entonces, bueno, todos estos tipos de intención o todas estas categorías de búsquedas responden a un punto específico en el funnel de conversión. Entonces, hay unas búsquedas que son más generalizadas y quizás esas búsquedas responden a una etapa mucho más temprana en el embudo de conversión, como por ejemplo una parte de construcción de conocimiento de marca, y hay otras búsquedas que son más especializadas que responden a una categoría muchísimo más baja en el embudo de conversión. ¿Qué significa esto? Que quizás yo tengo una necesidad para cabello rizado. Sin embargo, yo no conozco cuál es la oferta de productos de Pantene para cabello rizado que responda a esa búsqueda genérica y me hable de cuáles son sus opciones de producto. Pero si ya yo hago una búsqueda muchísimo más específica y, por ejemplo, busco específicamente productos para cabello dañado, rizado, ya Pantene me puede responder con, tengo este producto para rizos, se llama así, y lo compras así. Entonces, dependiendo de la etapa en la que estén, pueden generar mensajes especializados y pueden segmentarlo a audiencias especializadas para la cual ese contenido es relevante. ¿Por qué es importante eso? Porque dependiendo en qué etapa estemos, el tipo de contenido que necesitamos es diferente. Si estamos en una etapa de descubrimiento, quizás no queremos necesariamente que nos vendan el producto directamente, pero si ya estamos en una etapa donde estamos informados, estamos decididos, quizás el hecho de que empieces a hablarme de las características del producto no es relevante para ti. No, prefiero más bien que ya me muestres cuál es la oferta para yo poder comprarlo. Entonces, bueno, ¿cuáles son los tipos de clientes a los que ustedes creen que nosotros les recomendaríamos utilizar la red de búsquedas para hacer publicidad? Exactamente, a todos. La red de búsqueda es una solución que puede adaptarse a cualquier tipo de producto y a cualquier tipo de necesidad. Lo que se tiene que personalizar es la estrategia. Muy bien, Carla, muchísimas gracias por tu participación. Pero sí, ¿por qué? ¿Por qué le recomendamos la red de búsquedas a todos? Porque para el comportamiento de búsqueda del usuario siempre puede haber un contenido, un producto, un servicio que puede ser relevante y puede cumplir con su necesidad. Digamos, por ejemplo, que Pedro busca local de bicicletas en Google. A partir de eso, ve un anuncio de Google acompañado de resultados orgánicos y hace clic y lo lleva a la página de Bicicletería Javier. Este es un buen ejemplo porque les demuestra que no necesariamente tienen que participar en la red de búsquedas o incluir la red de búsqueda como parte de su estrategia las empresas grandes, las empresas como Coca-Cola o las empresas como Mercado Libre, sino que es una solución que se adapta a cualquier tipo de empresa. Lo único que necesitas es cumplir con una necesidad de un usuario. Y nosotros tenemos muchísimas necesidades y muchísimas curiosidades. Así que muy probablemente hay algo que se puede adaptar y hay información de mi producto o servicio que puede ser relevante para los usuarios que están buscando, ¿no? Entonces, hay otra pregunta aquí que es muy clave. ¿Cómo decidió Google cuál es el anuncio que va a mostrar? Entre tantas cosas, para nosotros definir cuál es el anuncio que se va a mostrar, hay una pequeña fórmula de muchísimos componentes. Ustedes imaginarán que ahora, con la cantidad de aplicaciones que hay donde se sirve publicidad, con la cantidad de contenido que hay, o sea, no solamente estamos hablando de Google, también estamos hablando de YouTube, de Facebook, de Instagram, de TikTok, etcétera. Todos los días estamos enfrentándonos a una cantidad de contenido que nunca antes fue vista y eso significa que cada cosa que nosotros ponemos allá afuera es algo que está compitiendo por la atención del usuario que la puede ver. Entonces, para eso necesitamos nosotros, por un lado, tener una estrategia muy robusta, pero por otro lado, también estas plataformas necesitan buscar una manera de priorizar el contenido, sobre todo para mantener el interés del usuario y que al final el usuario que recibe este contenido esté recibiendo un contenido que es tan relevante como las fotos de su familia o como los videos de los influencers que quiere ver o como la información que estaba tratando de encontrar, ¿no? Entonces tenemos una fórmula que tiene tres indicadores muy importantes.
El primero es la oferta o el costo por clic máximo, que es la configuración que pone el anunciante y representa lo máximo que puede pagar por clic. Es decir, cuando ustedes suben una publicidad, ustedes dicen, maravilloso, yo quiero que esta publicidad le llegue a este grupo de personas, pero siempre y cuando el costo por clic máximo sea de 10 pesos. Hay un segundo nivel, que es el nivel de calidad, y ahí vamos a ahondar ahorita en cada uno de ellos. Y hay un tercer nivel, que es el impacto esperado de las extensiones y otros formatos de anuncio. Y eso como resultado dan en qué posición se va a servir el anuncio. Entonces, como les decía, la oferta o el costo máximo por clic es el máximo valor que el anunciante está dispuesto a pagar por cada clic que el usuario hace en su anuncio. Como segundo factor tenemos el nivel de calidad, que es una medida que se utiliza para evaluar las palabras claves y depende de tres factores a su vez. El primer factor era justo lo que decías, que es la probabilidad de que el usuario haga clic en el anuncio y está muy relacionado con el porcentaje de clics históricos o el CTR. El porcentaje de clics históricos porque si es un anunciante que ya tiene algunas semanas o algunos meses o incluso años haciendo publicidad en Google, nosotros utilizamos todo el histórico de lo que ha hecho antes para entender hasta qué punto las personas cuando ven su anuncio tienen alta o baja probabilidad de hacer clic. Y ese indicador lo utilizamos como un indicador para saber qué tanta probabilidad de éxito tendrán sus anuncios en el futuro. Por otro lado, está la calidad de la página web, que también lo había mencionado. Es muy importante para garantizar una experiencia positiva del usuario, que al final cuando hagan clic, el destino o la página web de destino ofrezca una experiencia positiva, que cargue rápido, que el usuario encuentre la información que quiere mostrar. Les voy a dar un ejemplo, voy a terminar aquí, les voy a dar un ejemplo de esto. El tercer punto es la relevancia del anuncio con la palabra clave. ¿Qué tiene que ver la búsqueda con lo que veo en el anuncio? Sí están relacionados. Y un buen ejemplo de esto es cuando hablamos de estrategias de competidores. Al final, cuando ustedes hacen publicidad en Google, ustedes tienen la libertad de segmentar hacia cualquier audiencia y hacia cualquier palabra clave que quieran. ¿Qué es lo que sucede? Que algunos anunciantes entran o quisieran explorar la posibilidad de tener una estrategia de competidores. Les voy a dar un ejemplo. Eh, un usuario está buscando contratar internet en Total Play. Y entonces busca en Google contratar internet en Total Play. Pero en lugar de aparecer un anuncio de Total Play, le aparece un anuncio de Telmex. Entonces, Telmex podrá pensar que es una buena estrategia para robar clientes a sus competidores. Sin embargo, el anuncio de Telmex es mucho menos relevante porque a pesar de que ofrece el mismo servicio, no tiene las mismas palabras claves que el usuario buscó. El usuario buscó contratar Internet Total Play y quizás buscó específicamente Total Play porque le interesaba un paquete de televisión, teléfono e internet. Y Telmex no tiene televisión. Entonces, eso le va restando la relevancia al anuncio y es muy importante que tengan eso en mente porque cuando el anuncio no es relevante, no se muestra y por ende la estrategia pierde relevancia en general. Y cada vez tu anuncio va a perder posibilidad de mostrarse a más personas. Entonces es muy importante que esté lo más cercano posible o esté lo más alineado posible con la búsqueda que la persona está haciendo. Y por último, el último factor es el impacto esperado de las extensiones y otros formatos de anuncios. Esto está relacionado con la cantidad de... Telmex puede comprar la palabra clave Total Play, sin embargo, los anuncios que darán como resultado de esa búsqueda no serán tan relevantes como los de Total Play. Y de hecho, esto sucede muchísimo cuando ustedes hagan búsquedas en Google. Fíjense que a veces buscan por una marca y les aparece otra. De hecho, hay casos en los que incluso buscas contratar Total Play y te sale un anuncio de Telmex. Total Play, ¿estás loco? Contrata Telmex hoy. Entonces, pueden hacer esas estrategias, sí, pero en términos de costos son las, no necesariamente son las estrategias más eficientes porque no son las más relevantes para lo que el usuario está buscando.
Y sí, en la segunda parte, después del break, vamos a ver los ejemplos de las extensiones para que ya lo vean implementado y entiendan muchísimo mejor de qué se trata. Entonces, bueno, de nada. Las extensiones, el impacto esperado de las extensiones y otros formatos de anuncio está relacionado con la cantidad de extensiones que tiene la campaña o con el tipo de anuncio que esté utilizando este anunciante. En general, nosotros recomendamos que cuantas más extensiones configuren mejor. Las extensiones no tienen límite y sobre todo no tienen costo adicional. Entonces, simplemente le están dando al anuncio una posibilidad de ser más relevante porque no se van a mostrar todas. Entonces, ahorita quizás está en chino, pero no se preocupen, al final lo vamos a repasar y vamos a ver ejemplos de cuáles son las extensiones. Entonces, todos estos indicadores nos ayudan a determinar cuál va a ser la posición del anuncio. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la posición en los resultados? Si va a ocupar la primera posición, si va a ocupar la segunda posición o la tercera posición, o si definitivamente es un anuncio que no va a aparecer en la subasta. Entonces, bueno, aquí les tengo un ejemplo para que lo vean ejemplificado y vean cómo todos los anuncios de calidad de 6 y la empresa 2 tiene un nivel de calidad de 3. Si solo tomamos en cuenta este indicador, la empresa 1 es más relevante para los usuarios. Sin embargo, no es lo único que consideramos. También existe el costo que cada uno está dispuesto a pagar. La empresa 1 quiere pagar un costo de 2 pesos, sin embargo, la empresa 2 quiere pagar 3 pesos. Si solo consideramos esto, entonces la empresa 2 está dispuesta a pagar más, por lo cual la empresa 2 es la que se va a mostrar como primera posición. Sin embargo, no es solo eso. También tenemos que considerar si el anuncio tiene extensiones o no tiene extensiones. ¿Por qué? Porque eso le da más relevancia y garantiza una experiencia muchísimo más sencilla para el usuario final. La empresa 1 sí tiene extensiones, sin embargo la empresa 2 no. Entonces, esto da como resultado que el ranking del anuncio es de 12 para la empresa 1 y de 9 para la empresa 2. Esto significa que la empresa 1 se queda con primer lugar y gana la mejor posición porque Google recompensa la relevancia, no solamente la oferta. Si el caso en el que, por ejemplo, el caso en el que la empresa 2 hubiese tenido extensiones, además, hubiese tenido más posibilidades de ganar porque no solamente tiene las extensiones, sino que también tiene un costo por adquisición más alto. Sin embargo, es muy importante regresar al punto del nivel de calidad. El nivel de calidad es muy importante porque es lo que va a considerar o lo que va a permear muchísimo más eficientemente sobre la posibilidad del usuario de hacer un clic y de cumplir con la acción que nosotros estábamos esperando. Entonces, ¿cuánto se paga por cada clic en el anuncio? Google tiene una subasta que es un poco diferente a las subastas tradicionales. Entonces, ¿qué significa esto? Que al final, aunque ustedes le digan a Google que lo máximo, como en el caso de la empresa 1, la empresa 1 le dijo a Google, yo lo máximo que quiero pagar por clic son 2 pesos. Sin embargo, al final, no necesariamente el usuario va a terminar o el anunciante va a terminar pagando 2 pesos. Siempre se paga el monto menor. Entonces, ¿qué significa eso? Que si nosotros estamos, déjenme ver si les pongo este mismo ejemplo. Sí. Imagínense que entre estos dos, al final nosotros escogimos o el algoritmo decidió que el anuncio que iba a ser más relevante o la empresa que iba a ser más relevante era la empresa 1. Sin embargo, la empresa 2 estaba dispuesta a pagar más por ese clic. Entonces, ¿qué es lo que hace Google? Que al final la empresa 1 termina pagando solo 1 peso más, o bueno, 0.01 más que el siguiente competidor. Eso es para garantizar que no pagas el precio más alto, sin embargo, estás pagando un precio competitivo. Es decir, tú pagas lo que tengas que haber pagado para ganar esa posición. ¿El agregar cada extensión representa un costo extra dentro de la subasta? No, no representa un costo extra. De hecho, puede hacer que tu costo final sea más eficiente. Sí. Si ya tenemos diseñadas las extensiones, ¿cómo las colocamos en la página web? Las extensiones no necesariamente se configuran en la página web, se configuran en el anuncio.
Entonces, cuando ustedes estén creando sus anuncios, definen con qué extensiones quieren acompañar ese anuncio. Y ya cuando vayamos a la parte de las extensiones, ya lo van a poder ver muchísimo más claro. Ella nos pregunta, ¿cómo se mide el nivel de calidad? El nivel de calidad está basado en el histórico del anunciante. Es decir, si el anunciante, por un lado, es un anunciante que cumple con las mejores prácticas de creador de creación de anuncios, eso es un indicador que le incrementa su posibilidad de tener un nivel de calidad alto. También considera la respuesta del usuario basándose en el objetivo del anunciante. Es decir, si el anunciante tiene como objetivo que cada vez más personas hagan clic en su anuncio y cuando publica el anuncio, finalmente, una gran cantidad de personas terminan haciendo clic, ese es un indicador de Google que este anunciante tiene mayor probabilidad de éxito y eso le da un nivel de calidad mayor. ¿Puede ocurrir que dos empresas tengan el mismo ranking? ¿Qué desempataría? ¿Qué desempataría, perdón? Que tengan el mismo ranking, o sea, voy a regresar aquí. Se refieren al mismo ranking, no sé si lo quieren aclarar. Si es este ranking, no pueden tener el mismo. La solución o la decisión se toma con estos tres indicadores. El nivel de calidad del anuncio, el costo que cada uno está dispuesto a pagar y si tienen extensiones o no, pero además se agrega otro nivel de complejidad y es que qué tan relevantes son esas extensiones. 7 nos pregunta, ¿cómo puedo saber en qué precios oscilan los clics? Depende 100%. Nosotros en algunos casos podríamos compartir estudios de mercado que muestran más o menos cómo va fluctuando. Sin embargo, considerando que el costo por clic depende de muchísimos factores, o sea, depende de la relevancia de la publicidad, de la relevancia de tu empresa para la búsqueda que estás haciendo, de el tipo de estrategia que hayas configurado para la audiencia que hayas configurado. Hay demasiados factores que juegan a favor o en contra que hacen que ese costo que ese costo finalmente termine siendo distinto para cada anunciante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros le podemos decir, sigamos utilizando el ejemplo de Total Play y Telmex. Nosotros le podemos decir a Total Play y a Telmex que el costo por clic está oscilando entre los 2 pesos. Sin embargo, basándonos en el ejemplo que les di de la publicidad de la búsqueda de Total Play, muy probablemente a Total Play se le va a mantener ese costo de 2 pesos, pero a Telmex no, porque su publicidad no era tan relevante. Entonces, los costos finalmente en marketing digital dependen de tantas variantes que nosotros preferimos no garantizar un costo específico porque depende de muchas cosas y muchas de esas cosas no están de la mano de Google. La estrategia del anunciante no está necesariamente de la mano de Google, no es algo que nosotros podemos necesariamente influenciar y sobre todo no podemos influenciar el comportamiento del usuario. Disculpa, ¿en dónde podemos ver el precio del costo por clic? No hay ningún lugar donde lo puedan ver, pero una vez que ustedes activen su campaña, nuestra recomendación siempre es basarse en los costos que aparecen en su estrategia. Es decir, en los costos históricos de Total Play como empresa o en los costos históricos de Telmex como empresa. Puede que, no sé, alguna de ellas tenga una estrategia que es mucho más eficiente y les haya dado unos costos por clic que son los más bajos del mercado, pero eso depende 100% de ellos y nosotros siempre recomendamos utilizar como base sus propios números. Eso sí, si tuviesen una estrategia de bajar ese costo por conversión a lo más bajo, entonces ya ahí tendríamos que aplicar algunas reglas de optimización de Google para lograr mejorar ese costo, independientemente de que sea el costo promedio del mercado. Un ejemplo de lo que acabo de decir es, si al final ustedes tienen un costo por conversión o un costo por clic de 5 pesos y sin embargo el costo promedio del mercado es de 6, pero 5 pesos sigue siendo muy costoso para ustedes, se pueden hacer estrategias para bajar ese costo. Eso va a impactar, por supuesto, el volumen de los clics, etcétera, pero al final es un indicador que se adapta 100% a las posibilidades de la empresa como tal. ¿Y cómo se miden las extensiones en la subasta o estas son algoritmos inteligentes los que lo determinan? Sí, son algoritmos inteligentes que determinan si tienen extensión o no.
y qué tan relevantes son esas extensiones. Dentro de todas las extensiones hay unas que son como más dinámicas que otras, y mientras más dinámicas sean, terminan siendo más relevantes, porque dinámico significa que se adapta a la búsqueda, pero es un algoritmo que lo hace, correcto. ¿Cómo saber cuánto oferta el competidor? No lo puedes saber. No lo puedes saber, pero puedes tener un indicador de cuál fue el costo de la subasta por tus costos, pero la información de competidores es algo que Google no comparte por temas de privacidad. O sea, así como no comparte cuánto está dispuesto a pagar el competidor, no comparte cuál es el presupuesto que tiene el competidor, tampoco comparte cuál es el presupuesto que tienes tú. O sea, por ejemplo, en el caso de TotalPlay Telmex, ni TotalPlay sabe lo que está haciendo Telmex en términos de marketing en Google, ni Telmex sabe lo que está haciendo TotalPlay en términos de marketing. Nosotros firmamos un acuerdo de privacidad que respeta precisamente todos los detalles de los competidores, para garantizar que es un mercado que es justo y que cada quien está haciendo lo mejor que puede con el conocimiento que tiene y con los entrenamientos que nosotros facilitamos a todos los clientes por igual. Entonces, la subasta considera 3 indicadores principales, no necesariamente son los únicos, pero considera 3 indicadores principales para definir cuál es la posición que va a ocupar un anuncio. Entonces, el primer indicador es el nivel de calidad. Vi también que tenían dudas de cómo se determina el nivel de calidad si no tienen histórico. Por un lado, si sí tienen histórico, se basa en el histórico de la respuesta que han tenido los anuncios de una determinada empresa, un determinado producto o servicio. Y si no existiera ese histórico, de todas maneras, nosotros tenemos en Google una cualidad que se llama etapa de aprendizaje. Entonces, mientras los anuncios están en esa etapa de aprendizaje, justamente están definiendo o calibrando todos esos indicadores de los cuales no se tiene histórico. Entonces, cuando tienes histórico invirtiendo en Google, ya hay una parte del camino que está recorrida, pero si no, el algoritmo se puede tomar hasta entre 1, 2 y hasta 3 semanas en definir cuál es la calidad del anuncio. Por eso es muy importante que las estrategias en Google tengan una duración de más de 2 semanas, a menos que sean unas estrategias de generación de conocimiento de marca, etcétera. Hay unos objetivos que son más fáciles de cubrir que otros, pero en general nosotros siempre recomendamos que las campañas estén activas al menos 2 semanas y que den ese periodo de estabilización para entender que el algoritmo ha comprendido al 100% dónde estás ubicado y dónde te va a poner en los resultados. El segundo indicador es el costo por clic máximo que estás dispuesto a pagar. ¿Qué significa que es el costo por clic máximo? Si yo estoy compitiendo en una búsqueda de la audiencia que es relevante para mí, que está buscando el producto que yo ofrezco, sin embargo, el costo de la subasta está por encima de 4 pesos, entonces automáticamente el algoritmo va a decir, esta empresa no participa, ni la empresa 1 ni la empresa 2, porque el máximo que están dispuestos a pagar son 3. Entonces, el algoritmo tiene que garantizar que el costo por clic siempre se mantenga igual o por debajo de lo que ustedes están dispuestos a pagar. Entramos ahora en las estructuras de la cuenta. La estructura de la cuenta es básicamente cómo se ve una estrategia de search o de búsqueda dentro de la plataforma. Entonces, en el primer nivel, ustedes tienen la cuenta. Su cuenta se llama cuenta de Google de bicicletería Juanito. Entonces, dentro de esa cuenta tienen varias campañas. Entonces, dentro de esas campañas tienen en cada uno diferentes grupos de anuncios que van acompañados con palabras clave, que a su vez van acompañados con anuncios. Los anuncios son los que finalmente se muestran al usuario que está haciendo la búsqueda, y todo lo demás son configuraciones estratégicas que nosotros hacemos para asegurar que el anuncio se está sirviendo a la persona correcta en el momento correcto. Así nomás puede ser confuso, pero en cada uno de los niveles que tenemos. A nivel campaña es donde nosotros definimos cuál es el objetivo. Es decir, el objetivo puede ser
construir reconocimiento de marca, puede ser llevar tráfico a nuestro sitio web, o puede ser generar más compras, o puede ser generar más clientes potenciales. Entonces, cuando tú defines cuál es la campaña que quieres, siempre lo tienes que atar a un único objetivo. Entonces, además, eso viene acompañado con una ubicación que habla de dónde está el usuario físicamente. Lo quieres en México país, lo quieres solamente en la Ciudad de México o en una zona de la Ciudad de México. ¿Qué presupuesto tienes para esa campaña en específico? No significa que es lo único que te vas a gastar, no. Significa que es el presupuesto para esa campaña en específico. Si tienes un presupuesto de 100 pesos y tienes otra campaña con un presupuesto de 200 pesos, quiere decir que tu máximo de gasto va a ser 300 pesos. ¿Qué dispositivos, en qué dispositivos quieres aparecer? Si lo quieres limitar solamente a teléfonos inteligentes, o si además quisieras aparecer en las búsquedas de computadoras estáticas o de laptops, o si quisieras aparecer en tablets, una fecha, que es la duración de la campaña. Puede ser una fecha corta, una fecha de 3 meses, o puedes dejar la campaña siempre activa, no necesitas siempre escoger una fecha de finalización. Y luego, en los grupos de anuncios te permiten almacenar palabras y anuncios relacionados. ¿Qué significa almacenar palabras? Cuando hablamos de palabras, son las famosas palabras clave o keywords, que también son conocidas así, que es cuando tú le dices a la campaña, bueno, esta campaña va específicamente segmentada para todas las personas que busquen este tipo de palabras, y puede ser contratar internet, o comprar zapatos, o contratar servicio de X. Y dentro de eso, ya ustedes definen cuál es el anuncio que se va a mostrar, y ese como tal, si es el anuncio tal cual redactado, cómo va a aparecer, que sería ya el tercer punto. Entonces, ¿cuáles son las buenas prácticas en cuanto a la estructura de campaña? Por un lado, como les decía, campañas divididas por objetivos comerciales del cliente. Esto quiere decir que si el cliente tiene un objetivo inicial de recordación de marca, y también tiene un objetivo de llevar tráfico a su sitio web, y además también tiene un objetivo de generar clientes potenciales, ¿cuántas campañas debería tener? ¿Una o tres? ¿Quién quiere responder? Son 3 temas diferentes, y además de que son 3 temas diferentes, eso significa que irían a 3 audiencias diferentes y quizás mostrarían 3 anuncios diferentes. Entonces es muy importante mantener la estrategia de campaña atada solo a un objetivo. Pueden tener tantas campañas como quieran y tantos objetivos como sean relevantes para el negocio del anunciante. Sin embargo, deben mantener siempre una campaña atada a un solo objetivo. Por otro lado, recomendamos que los grupos de anuncios sean divididos por productos o servicios del cliente. Es decir, que si tienen una tienda de regalos, que no tengan todos los tipos de regalos agrupados en un grupo de anuncios, sino más bien que lo tengan por separados. Por ejemplo, regalos para hombres, regalos para mujeres, o regalos de más de 300 pesos, o regalos de solo 3 pesos, o regalos para amigos secretos. Que tengan todas esas categorizaciones separadas, porque el cliente es distinto. Y recuerden que todo lo estamos haciendo para ser más relevantes. Entonces, mientras más específicos seamos con la estrategia, y mientras más tengamos al cliente en mente cuando la estemos definiendo, muchísimo mejor. Y por último, palabras claves y anuncios muy relacionados. Es decir, si tienen un grupo de anuncios con las palabras claves de regalos para hombres, que lo único que vean las personas que buscan regalos para hombres sean en efecto regalos para hombres, que no le aparezcan regalos para niños, que no le aparezcan regalos genéricos o regalos para ambos sexos, no, que sean específicamente regalos para hombres. ¿Por qué? Porque eso les va a dar más relevancia al final. Entonces, aquí les pusimos un ejercicio para que lo puedan
para que lo puedan visualizar con muchísima más practicidad. Y tenemos el ejemplo de Juanita, que tiene una tienda deportiva y quiere aparecer en la red de búsqueda para vender su nueva marca de zapatos y además quiere lanzar una línea de ropa deportiva. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer Juanita? Por un lado, tener dos campañas distintas, una para vender su nueva marca de zapatos y otra para el lanzamiento de su ropa deportiva. Tiene que ver con que el comportamiento para cada categoría es distinto, la necesidad para cada categoría es distinto y porque al final todo lo que tenemos que hacer lo tenemos que hacer con base en la relevancia. Entonces, si una persona que está buscando tenis les mostramos ropa deportiva, ese anuncio va a tener muy baja relevancia. Si una persona está buscando tenis para correr y le aparece tenis para ciclismo, ese anuncio va a perder muchísima relevancia. Entonces, por eso es que es muy importante que las estrategias estén bien definidas y que sepamos diferenciarlas y separarlas para efectos de mantener una estrategia que sea muy eficiente, no solamente para el anunciante, sino también para el cliente final, que es el que va a terminar buscando la palabra clave y haciendo la compra.
Entonces, bueno, vamos a entrar ahora en el tema de las palabras claves y después vamos a entrar en el tema de las extensiones. Entonces, ¿qué son las palabras claves? Son términos compuestos que describen el producto o servicio del cliente y que hay que elegir para ayudar a determinar cuándo y dónde pueden aparecer los anuncios. Entonces, además de las palabras claves, tenemos tipos de concordancia. Los tipos de concordancia ayudan a controlar qué búsquedas dentro de Google activan la publicación de su anuncio. ¿Por qué existen los tipos de concordancia? Porque, por ejemplo, si nosotros estamos vendiendo, por ejemplo, unos zapatos deportivos, nosotros quisiéramos aparecer en las búsquedas de comprar zapatos deportivos. Sin embargo, si una persona busca reparar zapatos deportivos, quisiéramos aparecer en esa búsqueda. ¿Quién responde? Y nos cuenta por qué. Adelante, Nuria. Nuria O 2019. Pues va a depender de la empresa, ¿no? Porque a lo mejor yo nada más me dedico a vender los zapatos, no a repararlos como tal. Entonces, pues depende de si también haces ese trabajo, pues sí me interesaría, si no, pues no. Muy bien. Sí, tal cual. Ni siquiera lo había pensado, pero sí, si tienes una empresa que repara los zapatos, pues sí es relevante esa búsqueda. Pero si nada más los vendes, pues quisieras encontrar la forma de que dentro de la campaña que tienes y las palabras claves que estás intentando impactar, puedas delimitar que no aparezcas en búsquedas de reparación de zapatos si tú no ofreces ese servicio, ¿no? Entonces, bueno. Con respecto al tipo de concordancia, tenemos distintos tipos de concordancia. Voy a empezar por las más sencillas, o bueno, no son las más sencillas, son los tipos de concordancia básicas y hay tipos de concordancia avanzados. Los tipos de concordancia básicas son la concordancia amplia y la concordancia negativa, es decir, la primera y la última. Entonces, la concordancia amplia es el tipo de concordancia predeterminada que se asigna a todas sus palabras clave. Los anuncios pueden aparecer en las búsquedas que incluyan, por ejemplo, faltas de ortografías o sinónimos o búsquedas relacionadas u otras variantes siempre que sean relevantes. Por ejemplo, si tu palabra clave es sombrero de mujer, es posible que un usuario busque comprar sombreros de dama, así como comprar bufandas de mujer y todavía vea tu anuncio. O sea, de verdad, son variaciones muy amplias de la palabra clave en la que tú realmente quieres aparecer. Entonces, ¿en qué contextos recomendamos utilizar la concordancia amplia? Cuando quieres muchísimo alcance, cuando quieres tener mucho alcance y muchos clics. Pero si quisieras segmentarlo a un nicho que sabes que tu producto y servicio va a ser más relevante para ellos, entonces también los puedes hacer. Y por otro lado, vamos a ver ejemplos de cada una también. Por otro lado están las palabras claves negativas que evitan que sus anuncios se muestren en búsquedas que contengan ese término. Por ejemplo, en el caso específico de la reparación, podrías negativizar el término reparación, pero sí querer aparecer en las búsquedas de zapatos deportivos. Entonces, si una empresa tiene, por ejemplo, o otro ejemplo, si una empresa tiene, no sé, una amplia gama de sombreros, pero dentro de esos sombreros no venden gorras de béisbol, podrían agregar una palabra clave negativa de gorras. Entonces, cada vez que la gente busque gorras, no va a aparecer, pero si las personas buscan sombreros, entonces sí va a aparecer el anuncio. Y además están las opciones avanzadas, que son estas tres que están en el medio. Por un lado, tenemos el modificador de concordancia amplia o amplia modificada, que es similar a la concordancia amplia, excepto que la opción de modificador de concordancia amplia solo muestra anuncios en las búsquedas que incluyan las palabras designadas con un signo de más. La forma como ustedes le dicen en la configuración del anuncio, la forma como ustedes dicen qué tipo de concordancia quieren utilizar es a través de signos que acompañan las palabras. Entonces, aquí está mucho, mucho más explícito. Si quisieran una concordancia amplia, simplemente escriben sombreros de mujer
Si quisieran una concordancia amplia modificada, agregan un signo más sobre la palabra que quieren que incluya la búsqueda. ¿Qué significa esto? Que cuando la persona busque sombreros de mujer, va a aparecer tu anuncio. Si buscas sombreros de hombre, también va a aparecer tu anuncio, porque la única palabra que estás pidiendo que siempre esté es sombrero. Entonces puede ser esta palabra o pueden ser variaciones muy, muy cercanas. También tenemos el tipo de concordancia de frase, que significa que los anuncios pueden aparecer en las búsquedas que coincidan con una frase o sean variantes cercanas de esa frase, con palabras adicionales antes o después de esta. Por ejemplo, en este caso, sombreros de playa para mujer es la frase que ustedes siempre quieren que aparezca una búsqueda aparezca un anuncio cuando la gente la busque. Sin embargo, si la persona busca cómo utilizar sombreros de playa para mujer, también va a aparecer su anuncio. Entonces, ¿qué es lo que prioriza? Prioriza siempre la presencia de esa frase en la búsqueda para mostrar un anuncio. Y por último está la concordancia exacta, que los anuncios pueden aparecer en búsquedas que coincidan con el término exacto o sean variantes cercanas de ese término exacto. Las variantes cercanas incluyen búsquedas de la palabra clave con el mismo significado que las palabras claves exactas, es decir, puede ser sombreros o pueden ser sinónimos de sombreros, siempre y cuando se limite a responder siempre a sombreros. Por ejemplo, si alguien busca sombrero, aparece. Si alguien busca gorro, puede aparecer. Sin embargo, si alguien busca accesorios para el cabello, no necesariamente va a aparecer la búsqueda, porque están queriendo aparecer en las búsquedas exactas de sombrero y eso los limita a dar un resultado solo en las cosas que están relacionadas con sombrero, que significan sombrero. Entonces, es muy importante que sepan que estos resultados aparecen independientemente de las diferencias ortográficas o gramaticales entre la búsqueda y la palabra clave. O sea, si una persona cree que sombrero se escribe con Z, igual va a aparecer la búsqueda. No tiene que ser exacto. Tiene que ser exacto el concepto, pero pueden escribirlo de diferentes formas y de todas maneras va a aparecer porque la búsqueda es sensible a eso. ¿Va? Entonces, aquí tenemos el ejemplo de unos tenis deportivos. Entonces, ¿ustedes qué creen que cuál creen que es esta concordancia? ¿Sería concordancia amplia o concordancia amplia modificada? ¿Quién quiere responder? Adelante, Jessica o 2127. Bueno, sería amplia modificada. Ok. ¿Sí me escucha? Sí, perdón. Es que creo que bueno, Exacto. sí, la exacta sería tenis y de frase podría ser tenis deportivos rojos. Muy bien. Sí, pero recuerda que la amplia modificada siempre tienes que indicar con un signo de más cuál es la palabra que quieres que se mantenga. Entonces, en este caso, es una concordancia amplia. ¿Va? Sí. Ahora, en este caso, ¿qué tipo de concordancia sería y quién quiere decirlo? Ok, Gamaliel, adelante. Gamaliel, sí. Hola, tienes lo siento, okay, lo siento. ya. Ya. Es de frase, Correcto, muy bien. perdón. Gracias. Sí, muy bien. Es el tipo de concordancia de frase porque la frase siempre se mantiene unida y la búsqueda va a arrojar como resultado su anuncio independientemente de que tenga otras palabras antes o después. Lo que tiene que permear siempre es para actividad física, calzado, deportivo. ¿Va? ¿Qué tipo de concordancia sería? Lu Escamilla o 2125, adelante.
Perdón, ¿ya se escucha? Sí. Bueno, ok. Sí, sí, sí. Ok, en este caso sería una amplia modificada. Correcto, muy bien. Sería una amplia modificada. Es así. Ahora, ¿esta cuál sería? Sonia o 2073. Hola, hola, ¿me escuchó? Sí. Hola, hola. Sería de frase, Correcto. ¿Cómo lo identificaste? por las comillas que tiene en las palabras, en la Muy bien. palabra tenis deportivos. Sí, muy bien. No sé si dice el énfasis que merecía, pero es muy importante siempre que tengan presentes los indicadores que les van a decir a la búsqueda qué tipo de concordancia es. Porque si no ponen indicador, todo lo que quede fuera de ese indicador se va a mostrar con una concordancia amplia. No significa que la concordancia amplia sea mala, solo que es una búsqueda mucho más genérica. ¿Y qué pasa cuando las búsquedas son genéricas? Que nuestra estrategia y nuestros anuncios deben ser muy, muy, muy eficientes para seguir siendo relevantes, independientemente de que la persona esté buscando lo que esté buscando. Entonces, ¿esta qué tipo de relevancia sería? ¿O qué tipo de concordancia, perdón? Brenda Catalina Carrasco, adelante. Sería exacta por los corchetes que tiene. Muy bien, exactamente. Perfecto. ¿Cuáles son las otras segmentaciones? Además de que definitivamente por ser una red de búsqueda, las palabras clave son fundamentales para la segmentación, porque como mencionaba, les indican en la herramienta y al algoritmo cuándo es que es relevante mostrar su anuncio o mostrar su producto o servicio como resultado de una búsqueda. Sin embargo, hay otras segmentaciones que también podemos utilizar y esas segmentaciones son la ubicación geográfica, que era lo que les decía, que pueden escoger en qué sector o localidad del país se muestran sus anuncios, los días y horarios, a pesar de que nosotros recomendamos que el anuncio esté disponible todos los días y en todos los horarios, hay casos en los que vale la pena segmentarlo por algunos días de la semana. No sé si su producto o servicio solo está disponible los fines de semana, entonces quizás no querrás estar con un anuncio activo los lunes o los martes y preferirás priorizar el gasto de tu presupuesto para finales de semana, que tiene más probabilidad que tiene más relevancia, porque tiene más probabilidad de ser eficiente. Por otro lado, también podrías escoger por tipos de dispositivos, podrías escoger solamente aparecer en la red de búsqueda de computadoras, o podrías escoger móviles, o podrías escoger tablets. Un caso específico donde quisiera segmentarlo 100% a tablets es porque quizás estás ofreciendo una aplicación y es una aplicación que si las personas buscan desde sus computadoras no se van a poder descargar porque tiene que ser descargada en un teléfono inteligente o en una tableta. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Y si no lo saben, el hecho de que ustedes puedan segmentar por todos estos tipos de características del usuario no significa que lo tengan que hacer. Si ustedes, definitivamente la ubicación geográfica es importante porque si el producto o servicio no se ofrece fuera de México, pues necesitarás delimitarlo, pero si inicialmente no saben cuáles son los mejores días u horarios en los que su producto puede ser más eficiente o la publicidad puede ser más eficiente, déjenlo abierto a que se entregue todo el tiempo. El mismo caso de los dispositivos. Si saben que en teléfonos móviles es mucho más eficiente, lo pueden segmentar a teléfonos móviles. Sin embargo, si no lo saben, es muchísimo mejor dejarlo abierto y al final, cuando ustedes vean los resultados, van a poder comparar entre unas cosas y otras y podrán tomar decisiones. Ahí puede ser que quizás el indicador o el conocimiento que no tenían antes lo tienen ahora porque tuvieron su campaña activa por un periodo de tiempo determinado y se dieron cuenta de que finalmente, en efecto, los teléfonos móviles son mucho más eficientes que las computadoras para su producto o servicio. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta, que es una opción, sin embargo, no es obligatorio. Y de hecho, en algunos casos, como el caso de los días de horario, mejor es que dejen que la plataforma optimice como lo considere más eficiente. Y por último, las audiencias, que es mostrar tus anuncios a las personas que te están buscando y están interesadas en tus productos.
No vamos a ahondar específicamente en las audiencias hoy, pero Google tiene un abanico de muchísimas audiencias que les pueden ayudar a segmentar su publicidad de una forma mucho más eficiente, y estas audiencias van desde afinidad, que son públicos que están interesados por lo que tú estás ofreciendo, o van hasta audiencias de mercado, que son literal personas que están buscando contratar tu producto o servicio. Hay muchos tipos de audiencia en Google y te sirven, como les decía, para hacer una publicidad que sea muchísimo más relevante y mucho más especializada. Y ahora, las extensiones de anuncios. Llegamos. Entonces, las extensiones de anuncios son acompañamientos que le podemos dar a nuestros anuncios de texto para hacerlos más relevantes. Por ejemplo, en este caso específico que buscamos dermatólogos en Belgrano, nos aparece el anuncio acompañado de una extensión de ubicación. Y así como hay extensiones de ubicación, hay extensiones de muchos tipos. Entonces, básicamente, esta es una función que les permite mostrar información adicional de la empresa con su anuncio, como por ejemplo, la dirección, el número telefónico, la calificación de la tienda o más vínculos a la página web. ¿Y qué es lo que hacen? Que la experiencia tenga muchísima menos fricción, es decir, que sea más rápido y más sencillo para el usuario que está buscando encontrar lo que estaba buscando.